La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. A nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida, deseándoles que estén pasando la mejor de las noches en todos los sentidos, física, emocional, psicológica y por supuesto espiritualmente. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y hoy como titular de la transmisión les deseamos una feliz noche, hoy que es 8 de agosto del año 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y nos encontramos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran en la Ciudad de México, en el Estado de México y también en cualquier parte del interior de la República Mexicana. También le mandamos un saludo, un caluroso saludo y abrazo a toda la gente que nos sigue en algún otro país. Algunos amigos están en la Unión Americana, algunos otros amigos se encuentran también en el viejo continente. También hay gente que nos acompaña desde Centroamérica, Sudamérica y obviamente todo lo que es parte de Latinoamérica. Entonces muchas gracias a todos por su compañía y vamos a continuar hoy con lo que es el tema de la pirámide de necesidades básicas del doctor Abraham Maslow y vamos a retomar algunos puntos de lo que hemos estado analizando junto con ustedes. Y no sin antes presentar a mis compañeros en cabina esta noche. Gracias por su compañía, mis compañeros, como siempre aquí apoyándole en los controles y también pues en cualquier situación que se presente aquí en la cabina. Entonces, saludo con gusto a Noé. Noé, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero, muchas gracias por sintonizarnos la frecuencia de Radio Humanismo y por darnos todo su apoyo en esta transmisión. Adelante, licenciado, empápenos con su conocimiento. Gracias Noé, gracias por tus palabras, por la compañía y como siempre saludo con mucho gusto a mi amigo Charlie, mejor conocido como Carlos SR Contigo, su nombre de batalla. Entonces le damos la cordial bienvenida esta noche a mi amigo Charlie. Buenas noches, Charlie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por la compañía, el tiempo y la amistad. Gracias Padre por el tiempo, por los conocimientos que nos comparte. Gracias también por la presencia, la compañía, la amistad también. Y gracias a todos por integrarse a la transmisión. Agradeciéndoles por el apoyo y recordándoles que el compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo. Se agradece y aprovechando la invitación para las juntas de preparación a la experiencia del mes de septiembre. Que las de agosto. Perdón, de agosto, ya me estoy adelantando los problemas. De agosto, la primera junta que fue el día de ayer 7, la siguiente que es el día de mañana miércoles 9, la tercera que es el lunes 14, miércoles 16 y jueves 17 para salir el viernes 18 y regresar primeramente Dios el domingo 20. Gracias a todos por la compañía, insisto, y quienes así lo deciden acompañarnos. Están que serían como inscripciones. Pues sí, pueden venir a inscribirse para la experiencia. Y pues será un gusto que nos estén acompañando. Que tengan excelente noche. Gracias, Charlie. Y bueno, retomando, como bien decía mi amigo Charlie, estamos ya preparándonos para la experiencia espiritual del cuarto y quinto paso, correspondiente al mes de agosto del año 2023, el próximo 18, 19 y 20 de agosto. La primera sesión fue ayer 7, como decía Charlie, la próxima sesión es el día de mañana, que es 9 de agosto, la siguiente es el 14, después el 16, 17 y salimos el día 18 de agosto, aproximadamente a las 8:30 de la noche. Entonces aquí los esperamos para quien nos guste acompañar y también les recuerdo que la Clínica Humanista brinda servicios de tratamientos del modelo residencial y el modelo que maneja la Clínica Humanista es un modelo mixto. Algunas personas me han preguntado qué es el modelo mixto.
es trabajar lo que es el programa de los 12 pasos para la recuperación en este sentido de lo que son las adicciones, y también lo que es el plano profesional desde la perspectiva psicológica, médica, en este caso psiquiátrica también, y obviamente también lo que es el trabajo emocional y espiritual. Entonces, pues por eso se llama modelo mixto. Entonces, esos son los servicios que brinda la clínica, y también obviamente aquí brindamos servicios de lo que es psicoterapia individual, desde lo que es el enfoque humanista, también el enfoque social, y con un servidor lo que es el enfoque psicotanatológico. Entonces ahí están algunos de los servicios que se brindan aquí en la clínica. Y también les recuerdo que el Grupo Samadhi que también sesionamos aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista, estamos sesionando los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30, 8:40 de la noche, y estamos terminando alrededor de las 10:15, 10:20 de la noche. Les recuerdo que las juntas son abiertas. Lo que estamos desarrollando son cursos de desarrollo humano, y bueno, pues están todos ustedes invitados, están cordialmente invitados. Y también les recuerdo que tenemos el canal que lleva por nombre también Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, en donde también se suben los programas que hacemos, por ejemplo, hoy en vivo, aproximadamente en unas 24 horas, ya está en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Los invitamos a que se suscriban, a aquellos que no lo han hecho, y también a que le activen la campanita de notificaciones para que el mismo canal precisamente les esté avisando cuando se esté subiendo nuevo material. Entonces, bueno, pues ahí están algunos de los avisos. Les recuerdo que también contamos con el libro de Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso, para aquellos que lo gusten adquirir. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. En las sesiones anteriores, les recuerdo que hoy es la sesión final del tema de la pirámide de necesidades básicas. Las sesiones anteriores estuvimos hablando en primera instancia de lo que son las teorías de la motivación humana. Recapitulando rápidamente, de forma breve, les recuerdo que las teorías de la motivación es lo que da pie de forma posterior, muchos años después, da pie a lo que se conoce como la pirámide de necesidades básicas del doctor Abraham Maslow. Sin embargo, estas teorías surgen, la primera surge aproximadamente en 1850, posteriormente la segunda por ahí de 1880, la otra en 1920, y ya la pirámide de necesidades en los años 50, 60 ya del siglo anterior. Y la primera teoría de la motivación humana se llamaba la teoría de los instintos. La segunda teoría se llama la teoría de la reducción de impulsos, o lo que también conocemos algunos como el camino hacia la homeostasis o equilibrio, que prácticamente significan lo mismo. Y la tercera teoría se llama la teoría de la excitación, que ya habla de lo que son las facultades de decisión, está muy relacionada a lo que es el deseo, a lo que es la búsqueda del satisfactor, o incluso algunos le llamarían la búsqueda del placer. El doctor Sigmund Freud hizo obviamente un ensayo, lo he dicho en repetidas ocasiones. El doctor Sigmund Freud realmente incursionó en muchas áreas de lo que es el entendimiento, tanto del pensamiento o la psique humana, como también lo que es la parte de la respuesta o las conductas o el comportamiento del ser humano, porque realmente lo que es respuesta o conducta está más relacionado con lo que es la teoría conductual. Entonces podemos hablar de lo que es el comportamiento al hablar de lo que son las teorías psicodinámicas, que surgen de la teoría psicoanalítica. Entonces él hablaba de lo que es el principio del placer. Él habló mucho de lo que es el principio del placer, con referencia sobre todo a algo que se conoce, lo que se conoce también en algunas de sus teorías o en algunas de sus posturas. Hay algo que se conoce se le conoce como el sistema operativo de lo que es la psique. Se le conoce también como la teoría del ello, yo y superyo, y esta teoría nos habla precisamente en primera instancia de lo que es el principio del placer. Recordemos que los seres humanos estamos en una búsqueda constante de placer desde que llegamos a nuestra realidad llamada vida, y el principio del placer se le da por nombre el ello, que es precisamente las pulsiones instintivas
que buscan la satisfacción o el placer. En primera instancia, los seres humanos nos comunicamos con el entorno por medio de lo que es el llanto, lo que es el balbuceo, pero es una expresión de emociones. Obviamente son estructuras totalmente naturales, totalmente basadas en lo que es el principio de satisfacción, como lo acabo de mencionar, y el ello tiene que ver con el sistema operativo de la mente o el sistema operativo cognitivo, y el ello está basado en eso, en lo que es la búsqueda de placer. Posteriormente, en la vida del ser humano se desarrolla una estructura que se conoce como superyo, que también tiene que ver con estas condiciones de equilibrio de la mente. El ello, que son las pulsiones instintivas, obviamente necesita tener una fuerza de oposición que lo regule, y el superyo se encarga precisamente de esa condición o esas funciones. El superyo es el encargado de lo que es la parte moral, la parte ética en la vida del ser humano, y cuando funciona en condiciones normales, obviamente es un excelente auxiliar de lo que es el comportamiento adecuado, por así llamarle, en nuestra vida. Y obviamente esto da como resultante lo que es la estructura de la mente, la estructura cognitiva con la que hacemos contacto con la realidad, llamada el yo, o lo que se conoce también como el ego. Realmente la palabra ego significa yo, y es obviamente una parte que en condiciones normales, en condiciones de salud, se encuentra en equilibrio, y es lo que nos permite hacer contacto con nuestra realidad. Entonces, el sistema operativo en un sentido cognitivo está conformado por lo que es el ello, el yo y el super yo. Entonces, estas estructuras, obviamente, en lo que están enfocadas, es precisamente en eso, en darle un equilibrio a nuestra mente, y obviamente buscamos el placer o la satisfacción de forma constante y de forma recurrente. Y el doctor Sigmund Freud hace este segundo modelo, se le conoce como el segundo modelo del psicoanálisis, que habla de lo que es el sistema operativo de la mente, y la verdad es que es muy interesante, obviamente muy extenso. Yo creo que vamos a abrir ya el espacio para hablar de estos componentes, Charlie, porque obviamente es importante también darle una revisada, una analizada de cómo es que opera realmente la mente del ser humano desde una perspectiva, vuelvo a decirlo, psicoanalítica o psicodinámica, como también se le conoce. Y obviamente necesitamos tener reguladores de nuestras pulsiones instintivas, porque vuelvo a decirlo, cuando hablamos de pulsiones instintivas, ahí estamos hablando de la estructura del ello, y el ello obviamente es la primera estructura que se desarrolla. Es cuando los seres humanos todavía no registramos lo que se conoce como emociones emergentes. Las emociones emergentes, como lo hemos mencionado en algún momento, que son la culpa y la vergüenza. Muchas veces a estas emociones se les da una connotación desagradable o disfuncional, pero realmente las emociones emergentes son sumamente funcionales para la vida del ser humano, porque las emociones emergentes son las que nos mantienen en una condición de equilibrio. Cuando se habla de culpa y vergüenza sana, la verdad es que estas emociones son sumamente funcionales, y son sumamente funcionales porque, repito, nos mantienen en una condición de estabilidad. La culpa me lleva a darme cuenta de si en algún momento he llevado a cabo una conducta errática, y obviamente cuando tiene una función saludable, vuelvo a decirlo, la culpa es un excelente regulador, pero debiese cubrir su función e irse. La realidad es esa. Sin embargo, hay personas que viven con algo que se llama culpa tóxica. La vergüenza también es un regulador precisamente de mi comportamiento, porque me va indicando qué es conveniente y qué no lo es, qué es viable de llevar a cabo, y también qué se sale de una condición de orden comportamental. El problema es cuando algunas personas viven algo que se llama vergüenza recurrente, y eso las lleva a lo que es la sensación o la condición de creer y sentir que tienen una deficiencia básica como seres humanos. Son personas que se llegan a sentir sin la facultad de ser amadas, respetadas y valoradas así como son. Entonces, obviamente, estas emociones emergentes debiesen conducirse de una forma sana, de una forma saludable, y obviamente le dan equilibrio a muchas áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, pues son emociones reguladoras, por así llamarles, se conocen como emociones emergentes. Aquí la cuestión es, estas teorías de la motivación humana, el doctor Abraham Maslow, como lo mencionamos en la sesión anterior,
estructuran algo que él le llama lo que es la pirámide de las necesidades básicas. Estuvimos hablando de lo que son las necesidades de orden fisiológico, y he puesto algunos ejemplos. Tal vez pudiesen parecer muy básicos, pero bueno, la realidad es que tampoco tenemos por qué complicarnos la existencia en cuestión de ejemplos y teorías. Y yo ponía el ejemplo: hay algunas personas que pretenden llegar a algunas condiciones de necesidades o cubrir ciertas necesidades, pero yo lo vuelvo a decir, a veces lo hablo de una manera muy específica, tal vez muy básica, no pretendo que sea burdo, sino más bien básico. Cuando digo es difícil cubrir ciertas necesidades, por ejemplo, si no se están cubriendo necesidades de alimentación, por ejemplo, o las necesidades de descanso, o las necesidades obviamente de una condición de agrado en diferentes aspectos de la vida, o por ejemplo es muy difícil concentrarse cuando la persona tiene una condición de dolor, cuando tiene una condición de desagrado corporal, y obviamente las necesidades de orden fisiológico pues nos llevan a considerar otro tipo de necesidades, como son por ejemplo las necesidades de seguridad y pertenencia. Todos los seres humanos nacemos con una condición social, o lo que se conoce también como el instinto social. Y el instinto social es el que al ser humano le permite sentirse seguro y pertenecido, sobre todo en lo que se conoce como su familia nuclear, o sea, el primer entorno al que pertenece. Los seres humanos tenemos la necesidad natural de sentir que somos parte de algo. Algunas posturas incluso hablan de que los seres humanos pertenecemos a clanes, no nada más en un sentido físico, sino clanes emocionales, un clan espiritual, un clan energético. Y obviamente una persona que no se sintió segura y pertenecida, pues difícilmente va a poder arribar a la siguiente necesidad, que es lo que se conoce como las necesidades de estima. Recapitulando un poquito, hacía mención la sesión anterior que los seres humanos no nacemos con una condición de autoestima, por lo menos eso es lo que nos dicen los grandes estudiosos de la materia, como es el doctor Nathaniel Branden, a quien se concibe como el gran gurú de lo que son las teorías de autoestima, por lo menos en lo que son las culturas occidentales. Y se manifiesta que los seres humanos no nacemos con autoestima, nacemos con una condición y una necesidad natural de estima o la capacidad de estimar a otros, cosa que posteriormente se puede convertir en lo que es el amor. Sin embargo, la primera instancia es una condición de afecto. Podemos desarrollar una condición de afecto hacia nuestros congéneres, y de forma inmediata esta condición de afecto hacia quien la desarrollamos es hacia la figura de nuestra madre o hacia nuestra madre. Posteriormente, obviamente, algunas otras figuras serán determinantes y muy importantes en nuestra vida. Sin embargo, la primera figura significativa, el doctor Erik Erikson habla de lo que son la primera crisis psicosocial y las figuras representativas en nuestra vida. Él dice que la primera crisis psicosocial que vivimos los seres humanos se llama confianza versus desconfianza ante la vida. Y el radio de relaciones significativas en esta etapa es la figura de nuestra madre. Nuestra madre es la que nos va a brindar, o la condición que vivamos con nuestra madre, nos va a brindar una condición de confianza o desconfianza básica en lo que es nuestra vida, y tiene que ver mucho con lo que es el contacto físico, el contacto obviamente emocional, el contacto psicológico, y me atrevo a decir que también el contacto de tipo espiritual. El vínculo que tenemos con nuestra madre biológica, es un vínculo energético muy muy poderoso y que tiene que ver obviamente con un aspecto sumamente espiritual. Entonces, la primera etapa del desarrollo, por lo menos de acuerdo a la teoría de las 8 etapas de la vida del doctor Erik Erikson, tiene que ver con el vínculo que tenemos con nuestra madre. Y obviamente también habrá de forma posterior otras figuras que nos lleven a sentirnos pertenecidos también y seguros, y vuelvo a decirlo, sobre todo de acuerdo al entorno en el que nos manejamos. Yo he escuchado a algunas personas en algún momento decir: yo no necesito de nadie, yo no soy un ser social, yo no necesito que nadie me acompañe, que nadie me dé una contención, no necesito tener una red de apoyo también, como algunos le llaman a la sociedad inmediata.
Desde un punto de vista muy personal, por supuesto, me hago responsable del término o de la condición. Esto muchas veces de lo que habla, en realidad es de lesiones a nivel sistémico. Los seres humanos, vuelvo a decirlo, tenemos una necesidad de pertenecer, una necesidad de sentirnos seguros, y obviamente nuestra sociedad inmediata es la que nos va a proveer o nos va a brindar esta condición. Cuando hablo de la sociedad inmediata, ustedes saben que estoy hablando de lo que es nuestra familia nuclear, lo que es la familia a la que llegamos, por así llamarle, y obviamente hay personas que sufrieron esta condición de no estima, de una condición de no reflejo emocional por parte, a veces, vuelvo a decirlo, incluso de las figuras inmediatas. Una persona que no es amada, que no es, por ejemplo, cobijada por un entorno inmediato, pues difícilmente se va a sentir segura, pertenecida y con una condición de afecto por parte de los demás. Vuelvo a decirlo, los seres humanos nacemos con una condición de afecto o de necesidad de afecto y también de poder desarrollar un afecto hacia los demás, y eso obviamente va a generar lo que se conoce como eco emocional. ¿Qué quiere decir? Es cuando, por ejemplo, el niño o la niña manifiestan a alguna figura que la quieren o que es importante para ellos. El eco emocional es cuando se recibe precisamente una condición similar. El niño que le dice a su mamá yo te amo y la madre lo acaricia o lo cobija emocionalmente, y por supuesto también con palabras muchas veces, vuelvo a decirlo, le hace un eco en ese sentido. Como todos sabemos, el eco es esa réplica de la energía mecánica que se traduce en lo que es el sonido. En este sentido, los seres humanos recibimos muchas veces un eco emocional. Por ejemplo, cuando yo era un niño y me acercaba a abrazar a mi madre, yo recibía también la respuesta del abrazo por parte de ella, o por parte de mi padre, de mi abuela, o de algunas otras figuras. Esa condición me va a llevar como ser humano a sentirme seguro, pertenecido, y también obviamente me va a llevar a sentirme correspondido. Esas condiciones obviamente lo que van a generar es que a partir de ese reflejo, de ese amor que me es transmitido por parte de otras personas, vuelvo a decirlo muchas veces de las figuras inmediatas, me va a llevar a desarrollar un autoafecto, porque yo me siento digno de ser amado, me siento digno de ser correspondido, y obviamente eso en lo que se va a ver reflejado, de la forma que se va a ver reflejado, es que yo voy a desarrollar un amor por mi propia persona. Hay personas que están buscando, como lo dice el doctor Nathaniel Branden, están buscando de forma recurrente una condición de afirmación externa, y no quiere decir que no sea importante lo que otros piensen de mí. No quiere decir que no sea para mí importante el afecto que tengan algunas personas hacia mi propia persona, valga la redundancia. Hay personas que, vuelvo a decirlo, tienen lesiones muy primarias, muy iniciales en el aspecto emocional, espiritual, psicológico, e incluso muchas personas sufrieron de maltrato físico a lo largo de su vida, o sobre todo en estas primeras etapas, y entonces llegan a decir eso: yo no necesito del afecto de nadie. Yo no necesito del aprecio de nadie, de la afirmación de nadie. Eso, vuelvo a decirlo, desde una perspectiva personal. Eso de lo que habla son lesiones que están vigentes, lesiones que en algún momento se generaron y que a lo largo de la vida del ser humano pueden ir representando una gran pérdida de energía en los diferentes aspectos de la vida de la persona. Y obviamente, cuando una persona sí recibió este tipo de situaciones, pues obviamente también parte de la base de que para ella sí son importantes estas condiciones o el reflejo que hagan algunas otras personas de su propia vida. Para mí es importante lo que opine mi esposa de mí, para mí es importante lo que opinen mis hijos de mí, mis padres, mis hermanos, mis pacientes o mis clientes, mis alumnos, algunos de mis amigos, compañeros de trabajo. Por supuesto que sí es importante. Sin embargo, cuando yo tengo una condición de sana autoestima, concibo esas condiciones como importantes en mi vida. Como no lo voy a concebir es que sea determinante. Porque también hay personas que a veces no van a tener un buen concepto sobre mí. Y digo, dice el dicho popular, ¿no? Yo creo que hay muchos dichos que son muy verídicos.
Hay un dicho que dice, no, seguramente lo has escuchado, que dice, nadie es monedita de oro, ¿no? Y nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Hay personas que a veces no le vas a caer bien por el simple hecho de que te ven feliz, de que te ven completo, con una condición de agrado ante la propia vida. Hay mucha gente a la que eso le hace ruido, por utilizar un término no técnico, ruido emocional. Muchas veces esto sucede porque esas personas en ocasiones no se sienten completas en ese sentido. Y dicen que hay un defecto de carácter que también se conoce como un pecado capital en lo que son sobre todo las religiones de origen judeocristiano. Se dice que es un defecto capital, algunos le llamamos defecto de carácter, recordando que la palabra defecto significa errar en el blanco o la ausencia de las cualidades con las que debiese contar algo. Y hay un defecto que se llama envidia. La persona envidiosa no es una persona negativa, la persona envidiosa es una persona lastimada, es una persona que muy probablemente careció de lo que es una una afirmación, y que después debiese haberse convertido en una condición de autoafirmación. La Iglesia Católica da una definición de lo que es la envidia y dice, la envidia es un malestar o pesar por el bienestar ajeno. Sin embargo, eso muchas veces se genera porque la persona se siente incompleta, y entonces cuando alguien se manifiesta como un ser completo en diferentes aspectos de su vida, obviamente a esa persona muchas veces lo que está sucediendo es que le está reflejando sus carencias o aquello que siente como una carencia. Es muchas veces el sentimiento que tiene la persona de que no va a poder conseguir o obtener de la vida aquello que por naturaleza debiese haber tenido, como es el amor, el afecto, lo que se conoce también como la caricia emocional, lo que es el nutrimento emocional y espiritual por parte de otros seres. Y entonces la persona llega a sentir dolor o malestar por el hecho de que alguien tenga una condición de plenitud. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque obviamente son características o consecuencias de aquellas personas que no se sintieron atendidas, que no se sintieron correspondidas, vuelvo a decirlo, seguras o pertenecidas en alguna etapa de su vida. Lo reitero, sobre todo en lo que se conoce como las etapas iniciales del desarrollo. Son personas que muchas veces se sienten incompletas y difícilmente van a poderse sentir con la facultad de arribar a lo que se conoce como el siguiente peldaño de la pirámide de necesidades básicas que desarrolló el doctor Abraham Maslow, y se conoce como las necesidades de autorrealización. Para cada ser humano, me atrevo a decir esto, es muy probable que las condiciones de autorrealización sean algo muy particular, que sean algo muy personalizado. Para algunas personas la autorrealización puede tener que ver, por ejemplo, con lo que es el tener un desarrollo laboral, tal vez para algunas un desarrollo profesional, para algunas otras un desarrollo intelectual, tal vez para algunos un desarrollo económico, haber alcanzado ciertas metas, por ejemplo, de planteamientos o de condiciones que para esas personas eran importantes, tal vez desde etapas incluso muy primarias de su desarrollo, como lo he comentado reiterativamente en esta sesión. Cada quien tiene una concepción de lo que es la autorrealización. Yo me atrevo a decir que en diferentes áreas de la vida, pero sobre todo en diferentes etapas de la vida, en el plano personal, para un servidor lo que es la autorrealización también ha ido mutando. En alguna etapa de mi vida, pues una condición de autorrealización era, por ejemplo, terminar la preparatoria. Sin embargo, al alcanzar esa meta, pues entonces la autorrealización llega a condiciones evolucionadas. Por ejemplo, después fue concluir una licenciatura, después concluir una especialidad, posteriormente una maestría. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano, conforme va alcanzando o se van concretando ciertas condiciones de realización en la vida, decía el doctor Carl Rogers, que también obviamente es un increíble
teórico humanista, es más, se le conoce a él como el máximo exponente de lo que es el humanismo. El doctor Carl Rogers decía que los seres humanos tenemos una tendencia autoactualizante, o sea que somos dados los seres humanos a buscar siempre algo más, a conseguir algo más. Sin embargo, algunas personas a veces llegan a preguntarse, bueno, ¿y por qué hay seres que pareciera que no aspiran a más cosas? Tiene que ver con una condición de autoestima. Yo lo veo, por ejemplo, en el plano de lo que es la parte psicoafectiva, en un sentido, por ejemplo, relacional de pareja. Muchas veces hay personas que llegan a preguntarse por qué esta persona se permite vivir tal situación, ¿no? O permite que cierta persona la trate de tal manera. Hay una frase que no es técnica, sin embargo yo la concibo como sumamente real, que tiene que ver con autoestima, y dice: en autoestima las aguas tienden a buscar su nivel. ¿Por qué estoy mencionando esto? ¿Y por qué estamos haciendo una recapitulación de las etapas previas? Porque esta frase se refiere a que cuando una persona no desarrolló un buen nivel de autoestima o un sano nivel de autoestima, entonces va a tender a relacionarse con personas que tienen un nivel de autoestima muy similar. ¿Qué quiere decir? Que la persona no se siente merecedora, la persona no se siente digna de ser respetada, ser valorada, ser correspondida en cuestión de lo que la persona inicialmente quiere proveer hacia alguien más, como es el amor, el afecto. Y menciono, repito esto, porque el doctor Abraham Maslow decía: cuando una necesidad no es cubierta, o por ejemplo cuando hablamos de estas escalas de necesidades fisiológicas, seguridad y pertenencia, estima, él decía: va a ser realmente complicado en muchos casos que la persona pueda arribar a la siguiente necesidad o que pueda cubrir la siguiente necesidad. Yo me permito hacer la invitación al análisis. Una persona que no tiene un nivel de autoestima saludable, ¿realmente se sentirá merecedora, por ejemplo, de cumplir sus metas? No quiero decir con esto que la persona no tenga el deseo o el pensamiento de cubrirlas, pero ¿cuántos casos de lo que se conoce como autosabotaje existen? Personas que incluso transitan por esta ruta de la realización o de lo que es el deseo de realización, lo que se conoce también como la autorrealización, pero no concretan la meta. Yo recuerdo mucho el caso de un alumno, una excelente persona, que cuando terminó la carrera, bueno, entre comillas, quedó a deber una materia. Y entonces su pensamiento fue: después la termino porque ahorita me voy a ocupar de otras cosas. Y entonces regresó como a los 7 años a la universidad a pretender terminar esa última materia que le faltaba para poder ya hacer su proceso de titulación y todo esto. Y entonces, cuando regresa a la universidad, le dicen: lo que pasa es que debes la mitad de las materias. Y entonces él se quedó así sorprendido, como la cara que acabas de hacer, ¿no? Se queda sorprendido y les dice: pero si yo nada más quería deber una materia. Y entonces le dicen: no, pero lo que pasa es que el plan de estudios se modificó, porque todas las universidades tenemos una modificación del plan de estudios en determinado tiempo, o sea, en unos cuantos años. Y entonces, al modificarse el plan de estudio, muchos de los nombres de las materias cambian, y entonces, por sistema, la persona no ha cursado esa materia, y entonces debía más o menos unas 30 materias aproximadamente. Y entonces, cuando esta persona se mete a trabajar en terapia esta situación, pues algo a lo que llega, a lo que cae, es que muy probablemente se había tratado de un proceso de autosabotaje. O sea, al no trabajar con ciertos aspectos de su vida, la persona inconscientemente, refugiándome en lo que es la teoría psicoanalítica, inconscientemente no se sentía merecedora de cumplir
ese deseo o de cubrir esa meta que para esa persona era importante. El ser humano tiende muchísimo a lo que es el autosabotaje. Alguna vez le preguntaban al increíble escritor, porque yo así lo concibo como increíble, además es un tipazo, yo tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Jorge Bucay, que es de verdad increíble el trabajo que ha realizado tanatológicamente y lo que es psicoterapéuticamente desde la perspectiva gestal. Y vuelvo a decirlo, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona al doctor Jorge Bucay, y de verdad es un tipazo, o sea, un cuate que irradia una energía impresionante, y un conferencista excelente. Dicen que al César lo que es del César, y también es humildad reconocer cuando alguien tiene un tamaño increíble. Yo me concibo como un buen conferencista, pero cuando conocí al doctor Jorge Bucay dije, esa es una meta para mí, o sea, el ver cómo de verdad trabajaba este señor. Y él alguna vez le hicieron la pregunta de, para él, ¿qué es un neurótico? Y él dio una definición que a mí me convenció muchísimo, y tal vez para otros resultó un tanto cuanto doloroso, porque él decía, un neurótico es aquella persona que ha pasado la mitad de su vida construyendo trampas para la otra mitad de su vida estar cayendo en ellas. O sea, el ser humano, de acuerdo a esta perspectiva del doctor Jorge Bucay, él decía, el ser humano es especialista en el autosabotaje. Cuando no se ha permitido explorar, por ejemplo, lo que son los rincones de su mente, no se ha dado cuenta que a veces su misma mente, o aquello que no ha procesado y aquello que no ha trascendido, se va encargando de ir poniendo trampas también. O sea, la persona se va poniendo trampas para estar cayendo en ellas y muchas veces no concretar aquello que la persona concibe como metas, como deseos, como algo que lo va a llevar a realizarse. ¿Para ti qué es autorrealización, Charlie? La propuesta de objetivos y el esfuerzo para conseguirlos. Ok, fíjense, ahí hablo, el psicólogo. Para Charlie, ¿qué es una autorrealización? Lo que yo quiero. Ok, lo que yo quiero, ¿sí? ¿En qué área se ha realizado? Laboral, académica, personal, familiar. Ok, ¿para ti qué sería autorrealización, Noé? No sé, tener mis cosas y estar en un punto donde yo me sienta estable. Ok. ¿Por qué les pregunto esto a mis compañeros aquí en cabina? Porque la autorrealización, vuelvo a decirlo, es algo sumamente particular. Pero muchas personas no llegan a lo que es la autorrealización porque entonces carecieron de la facultad de afirmación. Más bien, carecieron de afirmación y muchas personas no desarrollaron lo que es la capacidad de autoafirmación o de autoafirmarse. Y entonces muchas personas, yo le llamo así, muchas personas en vez de vivir la vida la van actuando. Porque para algunas personas había algo que era importante, había algo que concebían como autorrealización, pero muchas veces por influencia de otras personas no lo llevaron a cabo. Yo hice una dinámica alguna vez en alguno de los talleres que hacemos aquí, y en esta dinámica se trataba, por ejemplo, de ver la persona qué quería en etapas iniciales, por ejemplo, a qué se quería dedicar en la vida. Y entonces salieron bailarines, pintores, músicos. Eso era lo que la persona deseaba en etapas iniciales de su vida. Vuelvo a decirlo, salieron porque siempre estuvieron escondidas esas personas, o sea, esos deseos, esas profesiones, oficios o actividades recreativas, como se le quiera llamar, y las personas se dedicaban, muchas de ellas, a cualquier otra cosa excepto a lo que habían deseado dedicarse en la vida. Pocas cosas en la vida son tan agotantes como actuarla.
Me refiero a actuarla en un sentido limitante, en un sentido neurótico. Porque si lo vemos desde la estructura sociológica, hay un libro que se llama Sociología Cualitativa, del sociólogo Max Weber. Tú lo llevaste en la universidad, Charlie, en una materia que se llama Construcción Social de la Realidad. Ese es el libro base, el libro de Sociología Cualitativa. Y entonces, él, como sociólogo, al ser humano es quien le acuña el nombre del actor, pero él se refería a otra cosa. O sea, él se refería a la capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos, que en otra teoría se le llama personalidad. Recordemos que personalidad es una palabra que significa juego de máscaras, pero no es lo mismo que como se conoce coloquialmente andar enmascarado, ¿no? O sea, coloquialmente se dice el que anda enmascarado es aquel que está falseando, pero no, hay algo que se llama personalidad, que significa juego de máscaras, que es la capacidad que tengo de adaptarme a las diferentes condiciones que el entorno me va demandando. Eso es personalidad, atendiendo a que la palabra persona significa máscara, precisamente. Entonces la personalidad es un juego de máscaras. No me refiero a lo que se refería el sociólogo Max Weber. Él decía que el ser humano es el actor, sí, pero va actuando acorde a las necesidades de la vida. No, yo me refiero a actuar la vida en un sentido de autoengaño. O sea, la persona que dice yo soy feliz, y a veces cuando hay mucha confianza nos lo decimos, algunos, pues comunícaselo a tu cara porque no se ha enterado, ¿no? Y quiero aclarar, no es lo mismo ser mal encarado que ser feo. O sea, sí, algunos no somos mal encarados, ¿no, Charlie? Pero somos de gracia. Entonces, yo me refiero a lo que es el falsearme la vida. O sea, el estarme mintiendo, por así llamarle. ¿Sí? Yo cuando estaba en etapas muy tempranas de la vida, yo quería ser cantante, yo quería ser músico, más bien. Yo quería dedicarme a eso. Hay quien dice, bueno, ¿y qué hago si eso no lo pude hacer? No, hoy me dedico a algo que también me apasiona, que es la psicología, el desarrollo humano, la docencia. Sin embargo, me permito hacer música para mí. O sea, yo disfruto, por ejemplo, lo que es cantar, lo que es tocar un instrumento de cuerda, como es la guitarra. Eso es algo que yo disfruto. O sea, puedo cubrir esa parte ahora desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde una perspectiva diferente, pero que para mí es importante. Porque hay personas que dicen, bueno, yo deseaba ciertas cosas cuando era niño o cuando era niña, pero ahora ya no es momento. ¿Y por qué no? Yo no estoy diciendo que abandones el barco y que te dediques a lo que tú querías hacer o a lo que te gustaba, no. Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas se quedaron con ganas de, por ejemplo, un juguete? Hay personas que la tarea que se les deja en la terapia a veces, Charlie, es ve y cómprate la muñeca que siempre quisiste tener. Sí. Ve y cómprate el balón con el que siempre te quedaste ganas de tener. ¿Sí? Métete a las clases de baile que siempre quisiste tomar. Porque una persona que se siente completa en el plano del deseo y de la autoafirmación es una persona que se va a sentir merecedora de alcanzar sus metas y objetivos en la vida. Chingamos. Exactamente. Tal vez no lo escucharon, pero yo lo voy a replicar, dice Charlie, y chinga menos. Por supuesto, de verdad. Un ejemplo, no quiere decir que a los hijos no se les enseñe que las cosas tienen un valor y que las cosas son importantes. Pero yo recuerdo una escena en donde unos primos, fue Día de Reyes, y a estos primos recuerdo que los reyes, pues, porque me imagino que también hay niños por ahí, los reyes les llevaron unos carros a control remoto, y entonces el papá de ellos sacó los carros y les enseñó cómo usarlos, y cuando ellos lo quisieron agarrar, les dijo, no, ya vamos a guardarlo porque ustedes los vayan a descomponer. O sea, no los dejó jugar con sus regalos.
ahí a mí, hoy que soy un profesional de la salud mental y que soy un adulto, ahí me queda claro que esa persona tenía un niño lastimado, un niño que no tuvo a lo mejor esas cosas que deseaba, y entonces no dejaba que sus hijos disfrutaran sus juguetes porque tenían que estar ahí bien cuidados, ¿no? Hay quien dice, es que a mi hijo le compro los zapatos y en la escuela se pone a jugar fútbol y de repente ya los trae sucios, ¿no? Y entonces a veces a la persona, sobre todo cuando hay la confianza y se pide permiso, a la persona se le dice, ¿por qué no vas y te compras unos zapatos tú como los que a ti te gustan? Y algunas personas se quedan como sorprendiendo, como, ¿para qué hago eso? Para que no le envidies sus zapatos nuevos a tu hijo, ¿sí? O, haciendo referencia a lo que decía Charlie, es que es real. O sea, una persona que se siente completa es una persona que también va a respetar lo que es la perspectiva de plenitud en los demás, porque para cada quien es algo muy particular. Y entonces la persona va a sentirse completa y también va a veces, muchas veces va a disfrutar también la plenitud de los demás. Habemos personas que de verdad nos alegramos de los triunfos de otros, ¿sí? Yo sentí una especie de euforia hace poco tiempo que vi a mi hermano Roberto en un auditorio dando una conferencia. Yo me sentí orgulloso de él y en privado le puse algunas palabras, lo digo porque no está aquí presente. Le dije, no tienes idea qué feliz me siento de verte en ese escenario. Digo, tus logros y tus triunfos yo los disfruto y los aplaudo y sé que es mutuo. Sé que él se alegra de mis triunfos y de aquello que pueda conseguir yo en la vida. ¿Eso con qué tiene que ver? Con el qué es importante para mí, en qué sentido yo me estoy sintiendo realizado. Una persona que critica despiadadamente a los demás, una persona que juzga despiadadamente a los demás, por lo regular es una persona que no se siente completa en diferentes áreas de su vida. Hay una frase dentro de lo que es el programa de los 12 pasos del Alcohólicos Anónimos, o de los grupos más bien, que trabajamos con los 12 pasos, que habla mucho sobre esto, que dice, vive y deja vivir. Traducción libre: cuando yo disfruto mi vida, dejo de chingar al prójimo, dejo de fijarme neuróticamente en los demás, porque algunos a veces viven como el ejemplo ese a modo como de chiste, ¿no?, que he comentado alguna vez, de el señor que sale de su casa con una chica de muy buen ver. Ya el señor ha entrado en años, ¿no? Sale con una chica de muy buen ver de su casa, y el vecino que estaba en la acera de enfrente, afuera de la casa, estaba barriendo o haciendo algo, y le grita al vecino, ¿no? Le grita, vecino, le recuerdo que la lujuria es un pecado, ¿eh? Y se voltea este cuate y le dice, también la envidia, güey, ¿eh? O sea, también la envidia es un pecado. O sea, más bien lo que pasa es que tú estás observándome para no observarte, ¿no? Una persona realizada es una persona que va a vivir y va a dejar vivir también. Digo, no quiere decir que no tengamos nuestro punto de vista sobre muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero tal vez no de una forma neurótica, ¿no? Tal vez de una forma más ligera y más amable. El doctor Abraham Maslow, cuando permite que se introduzca lo que es la perspectiva transpersonal en su modelo, se desarrolla el último peldaño que en el modelo original de la pirámide no estaba, pero cuando entra la parte transpersonal ya se concibe ahí. Y el último peldaño, de acuerdo a lo que es ya también la influencia, vuelvo a decirlo, de la perspectiva transpersonal, se le conoce como las metanecesidades. Como todos ustedes saben, el término meta significa más allá de. Entonces el término metanecesidades está relacionado a lo que va más allá de las necesidades mismas. Traducción: de las necesidades tangibles, de las necesidades medibles u observables. Son las necesidades
Algunos las conocemos como las necesidades, sobre todo de orden energético, de orden espiritual. Un ejemplo. Como por ejemplo, un despertar espiritual. ¿Tú ya hiciste tu cuarto y quinto paso, Noé? No. ¿Lo vas a hacer? Ok. Lo que tú vas a hacer, Noé, es trabajar con lo que son metanecesidades. O sea, obviamente el cuarto y quinto paso está basado en lo que es un inventario minucioso de nuestra vida. Sin embargo, una de las áreas que se trabaja en un cuarto y quinto paso, cuando es un cuarto y quinto paso como lo sugiere la literatura de los 12 pasos, y no todas las pinches mafufadas que algunos han inventado, que no sé de dónde las han sacado. Bueno, sí sé que es de su mente, pero aquí la cuestión es, el cuarto y quinto paso es un trabajo maravilloso, es un trabajo de crecimiento personal impresionante, pero también abarca lo que es la estructura transpersonal del ser humano, o sea, lo que es la vida espiritual. Y muchas personas podemos dar fe que en un cuarto y quinto paso tuvimos lo que Bill W. habla de lo que es el despertar espiritual. A mí hay personas que me dicen, ¿este trabajo es poderoso? Sí. ¿Me sugieres hacerlo? No sé. ¿Por qué? Porque no sé cómo trabaja en otros lugares. Si lo vienes a hacer al Samadhi, te aseguro que te lo recomiendo. Te lo sugiero ampliamente. Por supuesto que sí, porque nosotros trabajamos de entrada respetando la integridad del ser humano en todos los sentidos. Y aquí la cuestión es, me dicen, ¿este trabajo es poderoso? No sé para los demás, para mí es increíblemente poderoso. Para mí. ¿Por qué? Porque yo cuando hice mi cuarto y quinto paso jamás volví a sentir la obsesión por querer beber. De ese tamaño para mí es de grande, de ese vuelo. Hay quien puede decir, y para otros, pues yo creo que a cada quien en lo que andaba buscando, ¿no? Pero un despertar espiritual es una metanecesidad, o sea, se cubren metanecesidades. La sensación de sentirme uno con el todo, o sea, unido con lo que es el universo, el cosmos, Dios, como cada quien le quiera llamar. El vivir con una sensación de paz interna. No estoy hablando de perfección, ¿eh? Yo tengo mi neurosis como cualquier ser humano, pero duermo tranquilo. Me siento merecedor de tener un contacto con un ser superior como yo lo concibo, de sentirme útil ante mi sociedad, sobre todo la inmediata que es mi familia, de saber que con mi trabajo también obviamente se contribuye al bienestar de otras personas, que en un grupo de desarrollo humano al que yo pertenezco, como es mi amado Grupo Samadhi, puedo también contribuir de alguna manera al bienestar de otras personas, que hoy le he encontrado un sentido a mi enfermedad llamada alcoholismo. Al trabajar con mi vida espiritual, hoy dejo de preguntarme por qué soy alcohólico y empiezo a contestarme esas preguntas de ¿para qué soy alcohólico? ¿Para qué tengo esta experiencia vivida y trascendida? Hasta hoy, porque no canto victoria, porque el ego se puede colar de muchas formas. Por eso muchos vivimos en base al programa del solo por hoy. Mañana no sé, mi deseo es que tampoco, pero hoy no. Hoy no. Hoy estoy de la mano de un poder superior. Hoy puedo sentirme perteneciente a una comunidad espiritual, no religiosa ni devocional, espiritual, en donde puedo trabajar incluso mis heridas espirituales. Porque muchas personas a veces no conciben que lo que van cargando por la vida tiene que ver con heridas espirituales. Cuando hay laceraciones, por ejemplo, dentro de lo que es el plano paternal, maternal, cuando hay cosas no resueltas, ¿no? El tener una metanecesidad cubierta me lleva a creer en que existe un plano más allá, en que cerré un círculo con mi padre antes de que él partiera también en un sentido espiritual. Mi vida espiritual me lleva a creer que en algún momento nos vamos a reencontrar. No lo creo, lo siento. Que tengo la facultad de amar espiritualmente también, no nada más en un sentido
mental y emocional, también en un sentido espiritual. Cuando una persona trabaja con sus emociones, con sus pensamientos, con su plano social, sexual, material, es una persona que también espiritualmente va a estar bien. Porque la base del desarrollo personal, me atrevo a decir que es la energía vital que todos tenemos, es la energía espiritual, el saber que hoy estoy en paz conmigo y con los demás. No quiere decir que no me equivoque, sin embargo tengo la facultad a veces de decirle a las personas, incluyendo a los más cercanos, te ofrezco una disculpa, porque mi intención no es lastimarte, y estoy dispuesto a tratar de reparar y de trabajar esto en lo que todavía soy un ser falible. ¿Por qué tengo esa facultad? Porque hoy me siento digno de amor y de perdón, sobre todo de un ser superior. Porque yo aprendí que existe el Dios de los adictos también, y que a mí Dios me ama no por lo que he hecho, sino por quien soy. Y entonces la vida espiritual empieza a tomar una forma, ¿no? Y eso también, obviamente, se irradia, se contagia, y las metanecesidades pues son una especie de punto clímax, ¿no? Si así se le quiere ver. Me voy a permitir saludar a todos ustedes, recordándoles que les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Voy a leer rápidamente los mensajes que nos han puesto nuestros amigos aquí en el chat. Ingrid Cetina dice: hola, buenas noches, gracias por las pláticas. Gracias a ti, Ingrid, qué bueno que nos estás acompañando. Mi amiga Heidi Ortega dice: hola, linda noche, Alejandro, y a todos los presentes, y por compartir nuestros conocimientos sobre este tema. Gracias y bendiciones. Gracias a ti, Heidi, también porque tú compartes todo el material que desarrollamos, ¿cierto, Charlie? Las transmisiones, los reels. Por cierto, les recuerdo que me pueden seguir también en TikTok, en Face y en Instagram como psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez. Y les agradezco a todos los que comparten este trabajo que desarrollamos, el trabajo que realizo en los Reels, incluyéndote, Hey, muchas gracias por tomarte el tiempo. Dice Isesa Cortés, mi amigo Ismael Cortés, mejor conocido como el Peters de Tepito, compañero y amigo del grupo Samadhi junto con su hermosa familia. Dice: buenas noches, Alex, Charlie y Noé, un gusto escucharlos desde la hermana República de Ciudad de México, de el Peters de Tepito. Gracias, mi querido Isma, a ti y a toda tu familia. Ivonne Robel dice: hola, Alex, saludos de Nahum, hace rato no te escuchaba, ya cumplí 11. Nahum, me da mucho gusto saludarte, felicidades por tu cumpleaños y saludos a toda la familia, gracias por acompañarnos, te mando un gran abrazo. Nuestra compañera y amiga Olga Esparza, y es compañera del Samadhi también, dice: buenas noches, gracias a todos los que hacen posible que podamos tener esta información, bendiciones y buen regreso a casa. Muchas gracias, Olga, saludos y un abrazo. Mi querida amiga Angelina, aquí aparece como Angie López, dice: hola, padrino Alex, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, mi querida Angie, saludos a toda la familia. Mi amiga Janet González dice: buenas noches, gracias por todo el apoyo que nos brindan para poder ser un apoyo para nuestros seres queridos y por la ayuda personal. Un saludo a todos. Gracias, Janet, un saludo y un abrazo para ti también. Aine Caragón dice: buenas noches, gracias a todos por compartir sus conocimientos. Bendiciones, que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Aine. Igualmente, el deseo es igual para ti. Rachel Flores dice: buenas noches, licenciado Alejandro, gracias por compartir. Bendiciones. Gracias, Rachel, como cada transmisión. Nuestra amiga Judith Vargas, que es nuestra compañera del Samadhi, también por medio de la plataforma de Face, dice: buenas noches, licenciado Alejandro, un gusto saludarlo. Un saludo a todos. Gracias, Judith. Igualmente, un saludo y un abrazo para ti. Pati Camacho Alvarado dice: buenas noches, gracias por compartir. Gracias, Pati, igualmente como cada transmisión que nos acompañas. Maya Aguirre hasta Los Cabos dice: buenas noches, maestro, saludos. Gracias, May, igualmente saludos para ti. Mi amigo Héctor Flores dice: hola, buenas noches, un saludo desde Santa Ana, California, y buen regreso a casita. Gracias, Héctor, un abrazo, qué bueno que ya estás mejor de salud. Judith Vargas dice: precisamente va a estar presente en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia en Puebla, me imagino que el doctor Jorge Bucay, y compartirá con grandes personalidades de la psicología como Feli Ostrowski, que también es una excelente psicóloga y neuroanatomista de nuestro país, y Enrique Rojas, el cual es el padre de la doctora Marian Rojas Estet, entre otros. Muchas gracias por la información, Judith, y bueno, pues ahí está la invitación. Hey Ortega dice: Ale, ¿qué libro me recomiendas de desarrollo humano? Pues es que hay muchísimos. Uno que te recomiendo, Hey, que es muy muy bueno, es del doctor Carl Rogers, que se llama El proceso de convertirse en persona. Ese es maravilloso, el proceso de convertirse en persona. Claudio Alegre dice:
Perdón, se me movió un poquito esto. Claudio Alegre dice: buenas noches, licenciado Alejandro, licenciado Carlos, gracias por compartir. Gracias, Claudio, a ti por estarnos acompañando. Monse, nuestra amiga y compañera del grupo Samadhi, que es mejor conocida como Monse Potter, dice: hola, profe, bonita noche, un saludo a todos en cabina. Gracias, Mon, igual para ti, para tu familia. Ivonne Robel dice: diría Marta Alicia Chávez en su libro Tu hijo, tu espejo, capítulo 3, yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Maravilloso libro, por cierto, de verdad, ampliamente recomendable. Gracias, Ivonne. De la doctora Marta Alicia Chávez, Tu hijo, tu espejo. Mi amiga Erika Akiri Kikila dice: hola, bonita noche, un privilegio escucharlo y aprender de usted. Gracias por su tiempo compartido y conocimientos. Un abrazo. Gracias, Erika, igualmente un abrazo para ti, gusto en saludarte, qué bueno que nos estás acompañando. Judith Vargas dice: yo deseaba ser bailarina de ballet clásico, lo comencé a estudiar a los 10 años, pero tuve que abandonarlo por cuestiones familiares. Pero hoy, a hacer una lista de cosas que dejé de realizar por X situación, como son aprender a bailar tango y flamenco. Adelante, Judith, qué bueno que lo estás haciendo. Y para tangos, los que nos hace el Charlie aquí en la clínica también. Entonces, felicidades, Judith, a cubrir esa necesidad. Aldair Strange dice: buenas noches, profesor, rifando como siempre, gracias por los conocimientos. Un abrazo de mis queridos alumnos de la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, mejor conocida como UCMA. Le mando un saludo a mi querido Aldair Strange y a toda su familia. Gracias, Aldair, y mañana te veo por la universidad. Alejandro Cedeño Jiménez, nuestro amigo y compañero también del grupo Samadhi, dice: buenas noches, aquí presente, aquí aprendiendo, de lo que compartes. Es que se me mueve cada rato esto. Lo que compartes, les abrazo a la distancia como con mis mejores deseos y bendiciones. A todos allá en la clínica, buen regreso a casa y buen descanso. Gracias a ti, mi querido tocayo, a mi compañero del Samadhi, y nos vemos para la experiencia, mi querido tocayo. Elizabeth Martínez, mi queridísima amiga Eli Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice: buen regreso a casa y bendiciones para todos. Muchas gracias, Eli. Saluda a toda la familia allá en Magú. Y dice Hey Ortega: disculpa, Charlie, por no saludarte, un abrazo. Gracias, Hey. Y bueno, si alguien se me llegó a pasar de repente, el chat nos hace la broma, pero creo que saludé a todos los que nos escribieron algo aquí. Y bueno, pues ahí están los saludos y ahí están los puntos de vista sobre lo que es la pirámide de necesidades básicas. Si un poder superior así lo permite, la próxima semana nos vemos para desarrollar o para empezar otro tema. Y bueno, pues por esta noche nos despedimos. Vámonos, Noé, despídete, por favor. Buenas noches, compañeros, gracias por apoyarnos con un compartimiento, un me gusta. Tengan una excelente y bonita noche. Gracias, Noé. Qué bueno que estuviste aquí en la transmisión y pues sabes que eres bienvenido en cada transmisión. Charlie, vámonos. Que tengamos todos una excelente y bendecida noche. Gracias por la compañía, el tiempo, la amistad. Gracias, padrino, por los conocimientos que nos brindas con cada transmisión y cada oportunidad que se tiene de escucharte. Gracias, Noé, por la compañía también, por la presencia, la amistad. Y gracias a todos los que se integraron a la transmisión, por el apoyo, por los likes, las reacciones. Y recuerden que las repeticiones están en el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Denle me gusta, denle la campanita, síganos, compártanos, apóyenos y hagamos de este movimiento del desarrollo humano algo cada vez más grande. Muchísimas gracias y excelente noche. Gracias, Charlie, como siempre, por la amistad, la compañía y el apoyo. Les recuerdo que mañana está charla a las 7 de la noche con el tema de liderazgo. Y el viernes, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. con el tema de... Todavía no lo sabemos, mañana se los avisamos en punto de las 9:40 de la noche más o menos. Y bueno, pues mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate. Gracias a todos ustedes, que pasen una excelente noche y primeramente Dios, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.